pasar una niñez, una adolescencia, una juventud en la vieja ciudad, quedan recuerdos muy gratos en aquella época, tantos años atrás. Indudablemente que luego pasar a una nueva ciudad completamente distinta y llegar a este momento con tanto progreso que hemos tenido, indudablemente también para uno es una satisfacción muy grande. Y creo que también lo es para la mayoría de la gente de nuestra edad que vivió toda aquella época, buenas, regulares, malas, pero siempre teniendo a Federación como llevándolo en el corazón, ¿no es cierto? Como una ciudad pequeña en aquel tiempo y tan próspera como está ahora, hoy en día, esta nueva ciudad. Sí, la verdad que todos, creo que la mayoría tenemos historias, anécdotas y cosas que nos pasaron en aquella vieja ciudad y que luego, muy importante, todo lo que fue el traslado, por supuesto. Así que bueno, más allá de títulos no importa, soy una ciudadana más y para aquellas épocas de mi niñez, pues que decís anécdotas. Mis padres tuvieron a su cargo un terreno que había sido de mis abuelos Burna, en donde hoy está el tanque de agua y donde todavía queda una palmera y algún otro árbol viejito todavía. Era el terreno de donde vivieron mis padres, donde yo nací. Recuerde que tengo 72 años y que para esa época era doña Argentina que atendía a las mamás. Pasaron más de 70 años desde que nací y es increíble el desarrollo que ha tenido todo. Como información, nací en la casa de familia de mis padres. En el año 50 no había maternidad, no había parteros profesionales y únicamente había una idónea, una partera que se llamaba doña Argentina, muy querida en la ciudad, tanto como Tita Bonuti, y era la que atendía prácticamente todos los partos de la gente que nacía en Federación y no recuerdo que haya habido problemas de ninguna naturaleza, complicación. Nacido en la vieja ciudad de Federación el 11 de abril de 1951. Tengo 70 años. Nacida y criada en Federación, tengo 65 años, nací un 4 de febrero, por eso me gustan tanto los carnavales, porque nací en febrero. ¿Y los dos son del barrio San Lorenzo? No, sí, yo soy más del barrio, antiguamente le llamaban el barrio Cementerio casi. Porque por eso, cerca de como nació un 4 de febrero, la vieja ciudad. Como nació un 4 de febrero, buscó un murguero de novio. Ajá, claro, me hice de novio con él un 18 de octubre, hoy este año cumplimos 50 años de novio. 50 años. 50 años que andamos de novio. Y Cani se crió en el San Lorenzo, vos te criaste en él. Sí, ni nos conocíamos cuando chicos, no, nada. Porque a nosotros no nos dejaban salir porque tenían esa idea los viejos de antes que cada cual en su barrio, a la escuela, a la casa y así. Yo viví acá, en esta zona, que hay muchas personas a quienes yo les pregunto, ¿qué había en este lugar donde ahora se hizo la ciudad? Y los de Federación, muchos me dicen, nada, monte, laguna, arroyo. Y había 45 familias que tuvimos que salir de un momento para otro del lugar. Perdón, dije tuvimos. Mi familia personalmente no tuvo que salir en ese momento porque al reducirse el área de construcción de la ciudad, al restar un montón de obras que había que hacer que después quedaron sin hacerlo, entonces, aunque a nosotros nos habían expropiado la casa, no tuvimos que salir de ahí como todos los demás de acá de la zona. Pudimos quedar hasta que se construyó la ciudad. Y cuando el lago baja,
se ven los cimientos de la casa donde yo nací y puedo ver y pensar en qué lugar de estas habitaciones donde están los cimientos se pudo haber producido mi nacimiento. Y después nos trasladamos a la casa de calle Mitre que había comprado mi padre y bueno, ahí viví prácticamente toda la vida hasta que nos trasladamos a la nueva federación. Bueno, yo me crié en el campo. Mi familia vivía prácticamente acá en los alrededores donde es ahora la ciudad de Federación. Es decir, que vivíamos de la vieja ciudad, vivíamos a unos 6 kilómetros, 7 kilómetros. Y una familia muy numerosa, con padres que se dedicaron al laburo del campo, y fue así creciendo, toda una vida campestre. Así que, ¿qué iban a imaginar aquellos viejos que después iba a tener semejante transformación? De ese lugar, cuando yo iba a empezar la escuela primaria, mis padres decidieron ir a lo que era Federación, la vieja ciudad, porque claro, mis hermanos iban a caballo a la escuela, o a la escuela 14, hoy lugar de las termas, o al instituto en la ciudad vieja. Así que bueno, mi padre dijo, no, la nena no puede hacer eso. Se vendieron y se fueron al ex emplazamiento. Allí vivíamos cerca a 2 cuadras de la estación del ferrocarril, así que era un lugar especial que pasaba mucha gente, porque era, para quienes lo recuerden, la bajada importante de la vía. Había una parte muy alta y había la bajada y se doblaba para ir al centro, o sea, desde el barrio San Lorenzo al centro. Ese es frente a lo que muchas veces te he escuchado hablar del Socorros Mutuos. Ahí era nuestra casa. Indudablemente que sí, indudablemente que la costanera de Federación es incomparable. Incomparable porque, amén de la costanera, el río Uruguay, el cristalino río Uruguay, el río de los pájaros, donde nos criamos. Yo nací en la vieja ciudad de Federación en el año 52 y vivía justamente a 3 cuadras del río. Así que nos criamos en el río, y eso era una nostalgia, la costanera, una nostalgia del río cristalino, de piedra, su lecho de piedra, vos te veías los pies, si bien turísticamente costaba justamente por las piedras, el turista pero nosotros los federaenses ya no nos hacían nada las piedras, así que nos acostumbramos desde chiquito y lo aprovechábamos y teníamos una hermosa temporada de turismo durante el verano con las playas Los Pinos y todo el recorrido hasta la Bailina, y de una costanera extraordinaria que tenía la vieja ciudad de Federación. Así que realmente los recuerdos de la costanera, con su club social arriba, mirando justamente a la costanera y al Uruguay, donde pasábamos gran parte de nuestra juventud y adolescencia, y todos los recuerdos de Los Pinos, ¿no? Los recuerdos de las noches de Los Pinos, los recuerdos de las cachueras, los recuerdos de Bailina, ya un poco más grande, con las barras, como le decíamos, ya pasar el fin de semana a Bailina. Realmente la vieja Federación tenía algo que a nosotros los federaenses nos atraía y nos gustaba realmente de corazón. Así que creo que las fisonomías son otras. Este es un lago que tiene muchos vaivenes, que nos deja sin agua y nos deja al descubierto 2x3. Y el río Uruguay, seguramente una crecida como
escuela del año 59, que fue realmente la mayor crecida del río Uruguay en muchos siglos. Después el comportamiento era muy normal y teníamos playa todos los veranos. Sí, mira, yo hice un jardín de infantes en el colegio de las Hermanas Azules, que no era colegio todavía. Nos llevaba Pepa Facio, un personaje de la iglesia. Después, como yo tenía una pequeña diferencia con el año de ingreso en el curso electivo, me anotaron un año antes, hice la primaria en la escuela 208, una escuela nacional que estaba cerca de la estación en el barrio San Lorenzo, que hace poco también la visité y están los cimientos del aula donde hice primer grado. Y al año siguiente cursé 4 grados en la escuela Pellegrini, ahí se crea la primaria del Instituto Secundario Domingo Sarmiento, y completo la primaria y hago todo el secundario hasta que me recibo de perito mercantil en la Escuela Secundaria Sarmiento. Vivimos muchos años en la Ciudad Vieja. Yo vine a los 30 años y él a los 36. Yo a los 36, 37 años. 37 hacia la nueva ciudad. Vinimos con esa edad. Pero quedó esa famosa historia en la vieja ciudad. Quedó la historia más linda, que fue la niñez, la adolescencia, la juventud y el inicio de la familia. ¿Y cómo fue ese comienzo en la vieja, en su época juvenil, Estela? Y bueno, muy linda, porque tuve la suerte de que, como mi padre era jefe de telégrafo, era una de las oficinas públicas y que vivíamos frente a la plaza, donde estaba el resto de la municipalidad. Por ahí tengo un cuadro donde está la oficina donde estaba mi papá, jefe de telégrafo, y la casa de familia. Haciendo cruz estaba la iglesia y el parque infantil, así que vivíamos en pleno centro. Una niñez hermosa vivida en la plaza, porque la vivimos en la plaza y en el parque infantil. ¿En la 9 de julio? En la plaza 9 de julio. Exactamente, o sea, ahí aprendí a andar en bicicleta, ahí me pasaron en coche cuando nací, ahí comenzamos el noviazgo con él, o sea, era la plaza. La plaza. Se usaba mucho la plaza. Se usaba muchísimo la plaza. Era una plaza hermosa, muy linda. Haber perdido esa plaza fue una de las cosas que más sentimos, porque la usamos mucho. Se usaba para caminar, se usaba para jugar, se usaba para estar sentado en los bancos, se usaba cuando se iba a entrar a la misa, cuando se salía de misa, o sea, se usaba la plaza. La plaza era la plaza. La plaza era la plaza de niños, medianos y mayores. La plaza era del pueblo. Así que desde ahí iba a la escuela Pellegrini, estaba a 2-3 cuadras, un pequeño arroyo que existía en ese lugar, así que fue una infancia agradable, feliz de pasar con otros amigos del lugar. Pasa el tiempo y bueno, después de la primaria llegó la secundaria, por supuesto en el Instituto Secundario Domingo Faustino Sarmiento, y que por supuesto tiene también toda su parte anecdótica y de recuerdos, porque para esa época, te estoy hablando de 1960-61, empezamos el primer año y se dividía en esa época un grupo que iba un primer año a francés y un primer año a inglés. Santo Silva, Santo Agapito. Santo Agapito Silva, el hombre que movía todos los tableros, toda la ficha en el viejo matadero, la vieja ciudad de Federación, China. La verdad que sí, 36 años trabajó ahí. Ahí nos criamos, nacimos y nos criamos los que fuimos más chicos. Nos criamos ahí. Y todos trabajamos ayudando a él, porque era un solo sueldo, éramos muchos. Y bueno, entonces todo nos enseñó a trabajar a todos. Muy orgullosa de la crianza que nos dio, principalmente el respeto hacia los mayores,
respetar a los mayores y que hacia nosotros también que tengamos respeto. ¿Cuánta anécdota, historia tiene ese matadero, no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, que eran tiempos lindos, eran tiempos que no había discordia entre la gente, todos nos ayudábamos, si había 5 o 6 chicos, todos, papá los sentaba a la mesa con nosotros a comer como que fuéramos una sola familia. Y comenzó muy joven don Santo Agapito, ¿no? Y sí, yo no me acuerdo bien, no me acuerdo cuántos años habrá tenido cuando vino él, porque él nació en Curuzucuatiá, Corriente, y de ahí empezó a andar en las andanzas de él, a salir a trabajar, y especialmente trabajaba en las estancias. Yo soy nacido y criado en la vieja Federación. Cuando vinimos acá, era joven todavía, si bien en un principio nosotros llamamos que esto era un desarraigo compulsivo, violento, si es la palabra, para aquella gente mayor que por ahí no estaba muy de acuerdo que había que trasladarse a esta ciudad nueva. Nosotros los más jóvenes lo tomamos de otra manera, era progreso, sabíamos en qué consistía esto también, por qué nos pasaba lo que nos pasaba, porque sin duda que esto iba a favorecer al país con el producto de la energía que iban a poder extender la capacidad en toda la provincia y en el país mismo, ¿no? Y de Federación, bueno, esto por ahí uno estaba acostumbrado, digamos, a la vida de pueblo que era nuestra querida Federación, y esto nos cambió la vida. Y la gente mayor, mucha angustia en un principio, y por ahí por eso decía violento, si se entiende la palabra, pero para la gente mayor, porque después con el tiempo fueron falleciendo mucho, porque no se habituaban, no se acostumbraban a esta nueva vida, y ellos estaban acostumbrados a vivir sus últimos años en lo que era la vieja ciudad. Y anécdotas hay muchas para contar desde la vieja Federación, y también me acuerdo desde el año 46, que fue una de las cosas que por ahí nos estancó un poco a Federación en el crecimiento demográfico que no pudimos tener en su momento, era justamente por eso, cuando se instaló la placa en el paraje Ascona en el año 46, que a partir de ahí Federación quedaba como no se podía construir, no se podía hacer muchas cosas porque estaba la posibilidad de la construcción de la represa. Pasaron muchos años, por supuesto, y en el año 77 nos toca que se aprueba el proyecto de la construcción de la nueva ciudad y erradicar todo lo que era la parte de la vieja ciudad. Y bueno, en toda esa época se empezaba ya a hablar. Mirá qué salto grande se va a hacer, y unos que sí y otros que no. Siempre estuvo la duda de qué iba a pasar con esa construcción. Claro. Y además qué nos iba a pasar a los federaenses, porque todos decían, no, se va a inundar Federación, nos van a mandar a cualquier lado. Bueno, tantos dichos que pasaron en ese momento. Bueno, pasa el tiempo y por supuesto que cuando ya se dice sí a Federación, se crea aquella comisión de prodefensa de los derechos o los intereses, presidida por el señor Silvestri, y que hace pocos días a la inauguración de la Feria del Libro tenemos el libro de acta número 1 de esa comisión, que será o quedará en resguardo en la biblioteca para el futuro archivo histórico, que ojalá salga pronto. Porque Federación tiene una historia muy especial, muy particular, y cuando vienen siempre alguien porque le gustó el tema, porque quiere hacer una tesis, porque quiere hacer una investigación, y bueno, por ahora hay que ir o al museo para buscar algo, a la biblioteca buscar otra cosa, o a gente en particular, o como te preguntarán a vos muchas veces por las cosas que tenés grabadas. Entonces, bueno, para nuclear en un lugar es lo que queremos del archivo histórico. Así que en esas tareas, cuando uno empieza a ver qué iba a pasar con esa federación, y bueno, trabajaba yo en escuela primaria y después en secundaria, y por supuesto el día que se dice
sí a Federación, que todos los chicos, todos vinieron abuelo las campanas y todo el mundo salió y vinieron hasta la gruta, eso ya te lo habrán contado, que lo más anecdótico fue ir a la gruta. Yo trabajaba en esa época en la escuela 14, es decir, la escuela que estaba donde hoy es el parque termal. Donde el parque termal, y pasaba la ruta cerca. Cerquita de la Zulema. Estamos hablando, cerca de lo de Zulema Gómez. Estamos hablando de una época donde no existía el celular. Claro. No teníamos como... Y vimos pasar muchos autos y banderas y bocinas para el lado de Chajarí. No entendíamos mucho qué es lo que pasaba. Hasta que después, cuando cada uno volvió a su casa, se entera, sí a Federación. 18 años cuando vine a La Nueva, pues yo me fui a La Colina. Y cuando llegué, como todos cuentan, que no sabía quién era mi casa. La Nueva, por supuesto, no había luz, no había nada, había calle, estaba todo revuelto. Comenzamos por tu época de infancia, sabiendo de que... ¿La infancia mía? Sabiendo que toda la familia Centurión, tu viejo, fueron toda gente de la música, sí. Y que hay mucha anécdota, historia en la vida. Estaba el bombo, el viejo. Ah, ¿tu papá? Sí. Y de ahí salieron los músicos. Salieron un poco músicos. Pero no todos los Centurión son músicos. No todos. No. Pero él sí siempre armaba el conjunto El Loro y la jirafa, todos los bichos que andaban sueltos lo armaban ellos para el corso y lo sacaban. Qué increíble, ¿no? Sí. ¿Y tu viejo cuántos años comenzó con esto, con el tema del bombo y la reunión y los carnavales? Y ellos de toda la vida, viste, como tipo nosotros, siempre sano, se tomaban su vino, todo, pero sano, viste. Y llegaba a fin de año y se juntaban en una casa que era toda de chapa. El Tongora le decían a los. Y ahí armaban. ¿Tongora Combi? No me acuerdo el apellido de ese hombre. No, Tongora Combi no. Y le decían, Tongora, mirá que este año vamos a hacer qué sé yo, el loro o la jirafa o cualquier cosa. Y decía, no, acá nadie va a hacer nada. Ah, bueno, nadie va a hacer nada. Agarrar y lo ataban, viste. Lo ataban y ellos hacían el bicho ahí que tenían que hacer. Porque él vivía solo. Y bueno, pero a él le gustaba también, más que le daban vino y eso. ¿Ustedes de qué barrio eran? San Miguel. San Miguel. Sí. Primero fuimos allá abajo en la entrada de Federación. ¿Cómo se llamaba ese barrio? Que ahí vivía Rubio Tornuta, todo eso. De tu viejo, de tu mamá, ¿no? Tu viejo laburante, tu mamá ama de casa. Contar un poquito ese detalle importante de la familia. Y él fue siempre albañil, siempre se reeducó con eso. Él trabajaba de albañil nomás y no tenía patrón, o sea, él era patrón y peón toda la vez. Llegó a tener hasta 15 empleados, eran casi todos los hermanos de él, los primos y así, ¿no? Y llegaba el día viernes, me acuerdo, y ya a las 10 de la mañana estaban haciendo juegos para comer los sábados. Ya a la tarde no trabajaba más nadie, o sea, se daba todo para el día de luz. O sea que el viernes cortaban. Sí, el viernes al mediodía iban por ir nomás y de ahí ya le adelantaba la plata o le pagaba lo que ganaba. Yo no sé bien eso. ¿Y tu vieja? Ama de casa. Y mi vieja, mi vieja a los 14 años, 15, entró en el hospital San José. Entró de cocinera, ayudante cocinera, después quedó cocinera. La buena cocinera mi vieja. Trabajó toda la vida ahí hasta que se jubiló. Acá en La Nueva. Papá, mi mamá, 5 hermanos, una cuñada, un cuñado, y cuando vino la empresa y con tantos obreros para trabajar la ciudad, tuvimos que ampliar el local y ahí trabajábamos todos. ¿Cómo se llaman su papá y su hermano, Zulema? Mi papá se llamaba Manuel Gómez. Y mis hermanos Eduardo Gómez, Rodolfo Gómez, Hilda Gómez, Nélida Gómez y yo, Zulema Gómez. Éramos 5. Mi mamá, Juana Tonelo. Juana Tonelo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese proceso, esa infancia con los viejos y acá en esta zona que ustedes vivían? Ay, fue muy lindo, muy tranquilo. Éramos los vecinos. Era campo.
los vecinos, los fines de semana por ahí nos juntábamos, nuestros padres jugaban a los naipes, ni me acuerdo qué tipo de juego era, porque no era ni el chinchón ni el truco, era, ay, yo no me acuerdo ahora, pero a lo que jugaban. Y bueno, y era una vida muy, muy tranquila. La escuela donde yo fui era la escuela en ese entonces nacional número 14, que ahora es la escuela 64. La escuela 64 que se cambió de lugar, pero en ese entonces era la escuela nacional número 14. ¿Y tenía comercio su papá? Mi papá tenía almacén y bar. Y como era del campo, de tardecita se juntaban, por decir, no quiero ofender, los viejos, los abuelos, los papás, para jugar al chinchón, jugar al truco. Era casi un juego familiar que hacían. Y durante el día era almacén, ¿no es cierto? Y bueno, teníamos todos los vecinos que venían a surtirse ahí de sus... Y teníamos... Me acuerdo que el pan, a veces nos quedaba pan de un día para el otro y la gente igual lo compraba, aunque ya era pan viejo. Y sí, porque en el campo era así. Yo llego a Federación, yo me fui en el mediado del 69 y volví fines del 75. Sí participé, es decir, en el proceso de selección del lugar de la nueva ciudad cuando se votó, y cuando llego, entre que volví a integrarme a las instituciones, bueno, ahí se produce un movimiento para que la ciudad se haga, que se quería, se había decidido no construirla, aquel famoso, la famosa anunciación y la caravana popular a la Gruta de Lourdes y a Chajarí, participamos de eso. Que en Chajarí siempre hubo una rivalidad, pero en ese momento, como se decía que la ciudad no se hacía, el comentario era que nos esperaban con los brazos abiertos para que vayamos a vivir a Chajarí, nos transformemos en parte de la ciudad de Chajarí y como desaparecía Federación. No ocurrió y bueno, participamos yo como abogado ya había gestiones de todo tipo, es decir, reclamos por indemnizaciones, por gente que había quedado sin que se le adjudique una vivienda. Así que todo eso, comisiones del Centro de Comercio, viajamos a Paraná, a Buenos Aires con grupos, ¿no es cierto?, a pedir, a reclamar. Y bueno, yo como una anécdota muy particular, participé directamente en una problemática que se plantea cuando se conocen el precio de las viviendas nuevas de la ciudad de Federación. Es decir, el precio de cada vivienda era impagable. ¿Ah, sí? Pero era impagable para aquellos que, como en mi caso, no teníamos propiedad, y eran impagables para las familias que habían vivido años, 50, 60 años en Federación, que tenían su casa paga, y hablando de promedio, una casa nueva salía 20 millones y lo que le daban por una casa media era 10 millones. Es decir, las familias que nunca le debieron nada a nadie, de un día para otro se encontraron que tenían que pagar cuotas porque la indemnización le cubría la mitad de la casa, la indemnización de la casa vieja. Increíble. Y la casa nueva quedaban endeudados de por vida, gente mayor, es decir, una angustia terrible. Yo te dije, la casa estaba cerca de un arroyo, el arroyito que iba a desembocar al río, por supuesto, así que seguramente éramos los primeros que nos iban a mudar. Cuando pasado el tiempo y hacen el censo y lo demás, yo estaba separada y con 3 hijos, un varón y 2 mujeres. ¿Vos pensás que tendría que haber sido de 3 dormitorios? No. La situación siempre fue 2 personas por dormitorio, así que me correspondía una casa de 2. Yo estaba trabajando en la docencia,
más lo que aportaba el papá, así que me correspondió una casa C, de 2 dormitorios. Bueno, ahí empezar a ver, y me dejaron elegir entre si planta baja o dúplex. Bueno, elegí el dúplex, el dúplex para poder ir. Nos citaron un buen día a las 25 familias que nos correspondía esa categoría de casas, y nos dijeron, bueno, nos dieron el plano, nos dieron una hora o 2, no me acuerdo cuánto tiempo, para que recorramos lo que era. Hoy, con todo lo verde y todo lo que cambió Federación, ¿a dónde habremos recorrido? La verdad que no sé bien, pero recorrimos lo que ellos nos dijeron y puntualmente marcado en ese plano. Claro. Para que cada uno decidiera. Si a la vuelta nos reunían y si cada uno eligió una casa, todo bien, esa iba a ser. Ahora, si 2 o más querían una, íbamos todos a sorteo. Así que fue muy especial, bueno, recorrer dónde, qué, imaginar que iba a estar el lago ahí enfrente, imaginar dónde estaría el centro, bueno, varias cosas. Cuando nos volvimos a reunir, ahí es muy anecdótico para mí, para la gente que estuvo en ese momento, porque nos juntamos y bueno, iba todo, fulano, todos iban eligiendo uno, todo perfecto. Hasta que hay una casa en el centro, lo que hoy es 25 de marzo, que estaba frente a lo que es hoy, o que fue y que sigue siendo edificio de NERSA, ¿viste? En la 25, en la avenida, sí, en la avenida. Al lado del Flaco. Había una dúplex ahí. Y 2 familias querían esa casa. Bueno, por esas 2 íbamos a tener que ir a sorteo todos. Mirá vos. Bueno, entonces, como de costumbre, yo hablando hasta por los codos, lo llamo al señor Bravo, que era uno de los que trabajaban en ERSA, y entonces quería esa casa porque le quedaba enfrente, claro, o cerca. Claro. Entonces no sé qué le habré dicho, qué verso le hice, qué cosa le habré hecho imaginar para que aceptara un duple en la calle Las Hortensias, en Las Hortensias, frente al lago. Yo recuerdo esa mi anécdota de haberle dicho, pero escuchá, vos sos joven, pero cuando seas mayor, allá en el centro, acá vas a estar cerca del lago, de la playa. Buena definición. Sí, pero imaginar cómo iba a ser. ¿Qué sé yo si iba a ser, si iba a ser lindo? Claro. No, sí, claro. En los planos es una cosa y no saber la realidad. Bueno, le hablé un montón. La cosa que, bueno, habló con la señora y dijeron que sí. Entonces ahí todo tranquilo. Sí, sortearon solamente 2, que los 2 querían la esquina, había 2 juntas y la esquina. Sortearon y ningún problema, pero entre esos 2. A la playa íbamos siempre, porque pero nosotros íbamos en bicicleta. ¿Cuándo iban o no? Sí, pero no era muy de gurises íbamos abajo de los Popelka, le decíamos nosotros, porque estaba la casa de Popelka y se bajaba y ahí estaba la casa de Ribeiro también por ahí, el club social. Ahí abajo era nuestra playa. Y era la nuestra también. Y después fue la de ella, porque nosotros desde chiquitos ya íbamos a ese lugar, no sé por qué, pero... Sea que Estela, si usted bajaba a la playa, lo seguía. Sí, pero no, ni nos conocíamos. No nos conocíamos. No nos conocíamos. Después nos conocimos, pero nosotros, por ejemplo, con el eléctrico. El eléctrico, Cano, un chico que se falleció, que se suicidó allá empleado de banco, se suicidó en Feliciano, que no sé qué le pasó, pobre infeliz, pero éramos los que fuimos y hacíamos campamentos allá en la entrada del Arroyo La Virgen, por ejemplo, del Arroyo La Virgen con el río Uruguay. Ahí hacíamos campamento y bueno, a pescar, y el eléctrico también era bichero, el gato era bichero, o sea que no teníamos problemas, ¿viste? Siempre sacábamos alguna cosa para comer. Para comer, ¿no? ¿Y usted viajó iban a Constitución a jugar? Fuimos a Constitución, sí, yo siempre fui a comer con la liga de acá, que iba el gato Briñardelo como arquero siempre, la mayoría de las veces que fuimos. Yo creo que fui 3 veces. ¿Pasaban lindo? Sí, pasábamos lindo, nos atendían muy bien los hermanos uruguayos, así que... ¿En bote?
No, en una lanchita que había que eran de de Sanabria. Una lancha, como las lanchas comunes de antes, ¿viste? Esa lanchita y habremos ido 11, 10 y hacían 2 o 3 viajes y era un viaje cortito. Claro, nosotros íbamos a la toma de agua acá, enfrente. Azucarera. Claro, el azucarero un poco más allá y de ahí nos llevaban en colectivo hasta Constitución. Qué bárbaro, ¿no? Qué lindo. Y bueno, y después, qué sé yo, y llegábamos temprano, llegábamos de mañana y mandábamos por la plaza de Constitución y una vez vimos una carrera de bicicleta. Las noches sin nada, pero a Los Pinos había que ir todas las noches de verano, nos juntábamos a Los Pinos, fue a Guaribay, abajo de la prefectura, donde se hacían lo que hoy es el anfiteatro, era un anfiteatro natural dentro de una arbolera de Guaribay, hermoso, se hacía la semana de turismo en ese momento. Los Pinos tenía un par de tipo bungalows, casillas de una sola habitación que se alquilaban a los turistas, las carpas, realmente, y tenía 2 cantinas y el club de pesca bien en la punta que le daban la parte comercial, gastronómica a Los Pinos. Así que realmente era muy lindo, como nosotros le llamamos la bajada de Locombi, que era la continuación de la calle Mitre, que moría en el río, donde había la costanera, hacía un semicírculo y tenía 2 bajadas de escalera, una por cada lado, y estaba ahí también el Remanso, que era un parador de una familia Fernández de Federación, donde también estaba la pista del Teto Combi, del padre de Raúl Combi, que era muy famosa en su época, Don Elías Combi, y bueno, ahí se hacían los bailes de carnavales, y siempre había una movida a la noche en esa época. Y un poquito más allá, 100 metros más al sur, estaba la bajada del Club Social, que vos subías y bajabas directamente del club a la costanera, y que también el Club Social tenía una concurrencia asidua todas las noches. Era un club social, no deportivo, ¿no? No, ya era deportivo también, porque tenía una cancha de básquet adelante. Ah, sí. Pero tenía mucha actividad el club en ese momento. Era un poco la reunión nocturna de la juventud, donde nos juntábamos a los bailes de los sábados, los viernes, los domingos, con los té danzantes que se hacían con la gente de la escuela, y siempre había una movida nocturna en el club, que funcionaba un poco como lo que hoy son los boliches bailando. Claro. Así que el club tenía una cancha bocha también en un tiempo abajo, mucho tiempo, así que realmente... ¿Y el club de pesca, Néstor? Y el club de pesca era un lugar muy lindo. Primero fue un rancho de madera, ahí se fundó el club de pesca y después se hizo la sede, con una cancha de bocha techada, que era una novedad para esa época, y una sede que funcionaba el comedor que hoy es Yanjul. Teníamos unas hermosas playas que eran Playa Los Pinos, tenía muchas actividades culturales y naturales que se podían aprovechar en nuestra ciudad y que bueno, eso hoy también nos permite que a través de este turismo que está teniendo Federación podamos también alternar con la vieja ciudad y poder hacer crear otras alternativas para la gente que nos visita a Federación. Claro, otro detalle muy importante, muy histórico, muy lindo, que sigue perdurando hasta la fecha, es todo lo que significa madera y lo que significó el río Uruguay en este trabajo tan importante que ha generado a muchos federaenses a lo largo de la historia, el parque industrial de los aserraderos y todo lo que significó el viejo río Uruguay, ese que ya no está más, ¿no? Claro, bueno, eso también fue, en su momento también fue un poco problemático el tema de la incertidumbre que teníamos del traslado acá y qué es lo que
quedaba ya justamente, y la industria era la que quedaba en el viejo emplazamiento, y ahí se empezó a trabajar fuerte, y eso gracias a los dueños, a los propietarios de los distintos establecimientos, y después se fue acrecentando, por supuesto, con nuevas, pero los que estaban en su momento tuvieron esa buena voluntad, digamos, de quedarse en Federación, de poder seguir trabajando, y que teníamos la posibilidad que a través del río venían las jangadas, pero no se tuvo en cuenta también que a partir de la expansión que iba a tener el río en su momento, se creaba el lago y ya las jangadas ya no iban a ser posibles en la vieja ciudad. Pero la industria de la madera fue fundamental para Federación, y a partir de ahí también nos quedamos sin lo que es la producción de las cosechas de época, así de temporada, porque perdimos mucho territorio, perdimos mucho espacio, y muchas colonias que quedaron bajo el agua y lamentablemente no pudieron producir más. La producción de los olivares, Manuel. De olivares, del citro mismo, que después se fue extendiendo un poco más afuera, pero en su momento fue difícil. Fueron momentos difíciles, pero que gracias a Dios esto que nos pasó luego del traslado es una bendición de Dios para Federación, porque con estas aguas pudimos hacer todo esto que se hizo, todos un poquito, colaborando cada uno en el lugar que le ha tocado estar, y por supuesto mancomunadamente trabajar todos para Federación. En donde ahora está el hogar de ancianos, y frente a nuestra casa pasaba la ruta nacional número 14. Increíble el movimiento. O sea que había un movimiento, el colectivo que había en esa época que iba de Chajarí a Concordia y viceversa, tenía como parada también, es ahí la esquina donde vivíamos nosotros. Tal es así que yo me acuerdo que venía gente de las colonias, Colonia Racedo, Colonia La Argentina, en Sulqui, dejaban el Sulqui en mi casa, sacaban el caballo, los que estaba para, ¿no es cierto?, para marchar con el Sulqui, lo dejaban ahí, se iban a Concordia a la mañana por razones de médico. Yo me acuerdo de cuando era chica eso, que era gente que se iba al médico a Concordia, se iban de mañana, de tarde volvían a atar sus caballos al Sulqui y se iban a su casa. Me contaron que ustedes laburaban ya grandecita a la par de en el negocio con los viejos. Sí, siempre, y más todavía cuando se vino toda la empresa, que hubo muchísimos obreros, así que ahí se necesitaba, así que trabajábamos papá, todos los hermanos. Qué lindo, ¿no? Sí. Y la mayoría de los clientes eran bueno, usted dijo en el comienzo de la charla, vecinos de esta zona, y también vendría gente de la ciudad. Y sí, venía gente de la ciudad, porque a veces en el campo se vendía, pongámosle, queso de campo, que hacían los vecinos. Entonces, así como eso, otros productos, ¿no es cierto? Entonces, y también había gente que venía y tomaba una copita y charlaba, porque también era un tipo bar. En la colonia era así, era almacén, era bar, era para los amigos. Sí. Y en esa época también estudiaban ustedes, ¿no? Sí, ya le digo, yo fui a la primaria, a la escuela 14, que es donde está ahora, donde está las termas. Donde están las termas, ahí estaba la escuela. Mire ¿no? La escuela. Era un edificio chico, grande, ¿cómo era? Que había pocos vecinos acá. Y era acorde para lo que era un edificio viejo, y vivía una parte vivía una familia que era la que cuidaba el edificio, la que hacía la limpieza de la escuela, y eso estaba ahí. Yo creo que era a cambio, darle que vivieran ahí, que limpiaban la escuela, las aulas y todo eso. Y bueno, tenía los corrales, llegaban las tropas, a veces si llegaban deshora de la noche, tenía que levantarse y atender recibir las tropas y colocarlo en los potreros, porque había que revisarla al otro día con la policía. Le revisaban la marca, a veces lo vigiaban la marca si no encontraban, y el que si no tenía marca era devuelta al vendedor de los animales. Tenía que tener sello. Tenía que tener sello. Y bueno, y nosotros marcábamos los animales de cada carnicero con pintura. Ah, sí.
para que no se pierdan los animales, de tal carnicero tenía tal pintura, y eso lo hacíamos nosotros al caballo, adentro del corral, o si no poníamos en el brete todos los animales y ahí lo íbamos marcando con el ayudante papá. ¿Y a qué hora entraba todo el ganado, doña China? Y a veces llegaban deshora de la madrugada o deshora de la noche, las tropas, que a eso se arriaba antes, no había camiones, nada. Y bueno, y tenía que levantarse mi padre a recibir la tropa. Y después al otro día venía la policía y revisaba todo, cómo estaban las marcas, principalmente las marcas, o si no longeaban hasta encontrar las marcas. Claro, era que en la época se trasladaba el ganado con los caballos y que lo iban trayendo, costeando por la ruta, ¿no? Sí, así era, claro. Así, los troperos. Los troperos. Los troperos venían, sí. Claro. Sí, bueno, y así se trabajaba y bueno, y nosotros teníamos cantidad de lechera, ordeñábamos y había leche para toda la gente. ¿Ah, sí? También, sí. Carne en abundancia para todo el que iba a trabajar, a ayudar, pobrecito, iban para ganarse un pedazo de carne. Claro. Y papá le daba entrada, el que se portaba mal, bueno, así afuera. Afuera. Afuera, había ese respeto. Claro. Y él tenía que trasladarse todos los días al municipio con la carpeta a llevar cuántos animales entraron, cuántos carniceros carnearon, faenaron. Y después estaba la playa grande que entraban 8 tropas. No, 8 media red. Para carnear, ajá. Cada carnicero tenía su lugar. Ahí está. Como si era acá, esta era la playa de un carnicero y acá ponían el carretón. El carretón, ajá, de chapa. Sí. Y bueno, y ahí lo cuereaban y después lo llevaban con los guinchos. No, lo colgaban, ajá, no era piola, eran cadena, con cadena. La llevaban arriba y allá lo serruchaban con la sierra, pulmón. Todo a pulmón. Tenían que abrirlo. Y bueno, y después revisaban a la red, y si el hígado se veía que estaba enfermo, no lo dejaban carnear. Ah, ¿no? Lo llevaban al quemadero y quemaban la red, la quemaba. Es un trabajo muy mugriento, muy mugriento. Desde el día que vos traes un cuero de un frigorífico hasta que lo bajás, que ensucias tu vehículo, que te ensucias la ropa, que te llenas de sangre, de todo lo que trae un cuero, y cómo tenés que ir aprovisionándolo para que después cuando juntás las partidas y llevar y hacer todos los procesos, te llenas con cal, te llenas con grasa, con tanino, bueno, y hay que trabajar con guantes, ¿viste? Hay que prevenir. Yo tengo una alergia porque me he trabajado siempre con las manos y me he perjudicado. ¿Y todos esos feraenses que trabajaban acá, iban y venían en horario cortado? ¿En camioneta? ¿Cómo era el proceso? Justo cuando se hizo esta tercera, es jodido, fue porque había que o venían y se quedaban todo el día o cruzaban en lancha. A remo, ¿viste? Había una lancha que hacía tráfico de gente, ¿no? Que quería comer con su familia para no venir o si no, había muchas personales que estaban acá en estos barrios todavía. En estos barrios. Pero había 4 o 5 que o se quedaban a dormir acá a la siestita en cualquier lugarcito y se cocinaban o traían una comida y después seguían al horario laboral, porque había que dar toda la vuelta, ¿no? Había que dar toda la vuelta, claro. ¿Y los cueros que se trabajaban en aquella época, cuáles eran, Andrés? Y bueno, mirá, siempre se trabajó el cuero de las carnicerías, ¿no es cierto? Antes era del matadero de Federación, después cada carnicero mataba y tenía su saladero en su casa o en el lugar donde mataban y lo traían, ¿no es cierto? Pero por acá hay unas anotaciones donde decía que le dejaban un cuero ahora en enero y iban a cobrar en diciembre. Los cueros, no había inflación, ¿no es cierto? O no sé cómo arreglaban en esos tiempos. Se cobraba a fin de año. Se cobraba a fin de año, sí. Sé que venían con unos rollos así de vales, ¿no?
todo anotadito, bien. Y bueno, y antes también compraban cuero por vagones. Por vagones. Cosa de loco. Bueno, pero siempre se trabajó con los cueros de la zona. Hoy lo sigo haciendo por amor al arte. Al arte. No hago las cantidades que hacían antiguamente, hago 50 hojas por mes, ¿no es cierto? Claro. Y con eso abastezco una parte de un grupo de personas que son emprendedores acá en la zona de Federal. Porque mi mamá tiene en la biblioteca una placa, un lugar que lleva el nombre de ella, arriba, para el lado de la plazoleta, tiene una placa que se inauguró hace un tiempo, que se llama El Rincón de Chinina, una cosa así se llama, muy emotivo. Eso le decían Chinina. Chinina decía. Mi mamá era un personaje, era un personaje. Ella venía y tenía, parece de verla, estaba el escritorio hermoso ese, que no sé qué se habrá hecho eso, porque las mesas, gracias a Dios, las tenemos ahora en la biblioteca, pero ese escritorio no sé qué se hizo. Ella se sentaba, no volaba una mosca, había 2 mesas largas, los ventanales, todo, ella plumereaba, ella nos hacía limpiar la biblioteca, en esa época no se cobraba a los socios, no había plata, o sea que ella limpiaba la biblioteca. Mi mamá fue ad honorem toda la vida. Ella no sé cuántos años tuvo, fue ad honorem de la vida. Ella llegaba y nos hacía los sábados ir a limpiar a mis hermanos, y a mis 2 hermanos y a mí, a limpiar toda la biblioteca, y después los días de semana ella repasaba nomás. No volaba una mosca. El que siempre cuenta es Belzún, Pelusa, que él le robaba, tenía una táctica para sacarle las hojas de las revistas que venían algunas Radiolab, algo con las mujeres, algunas semidesnudas, que las colgaba en el ropero de la casa de él. Se usaba antes. Claro, colgaba, no, pero tenía que tener, porque si mi mamá lo llegaba a escuchar, lo sacaba volando, porque iba gente mayor a leer el diario. Iba don Luca Petit, me lo acuerdo bien de verlo, iba don Carbonell, iba otro señor que no sé quién era, en una punta, sí, se leía el diario, la gente grande leía el diario, y más acá, los chicos. Pero no volaba una mosca, y más vale que no te vea que mascaras un chicle, pero mientras tanto ella tenía a su amiga, que era Luisa Fava, que cuchicheaban las dos y hablaban. Y la época de verano, que hacía tanto calor adentro de la biblioteca, ella se sentaba en el banco frente a la plaza, y de ahí los vigilaba. Los controlaba a los chicos que estaban ahí. Sí, la verdad que fue un persona que llevaba mucho control de los libros, no se le iban a quedar con un libro, los tenía cortitos a los que no los devolvía, los empezaba a reclamar. Bueno, sí, la verdad que tuvo muchos años y era muy querida por todos los chicos que iban. De todo le decían la chinina, la chinina, la chinina. Federación era muy lindo. Federación en la vieja ciudad era muy lindo. Es por la edad también que uno tenía, ¿no es cierto? Teníamos la playa Los Pinos, todo eso, que era un espectáculo hermoso. Venía gente de toda la zona, de las colonias, de Chajarí, de Santana, de Concordia, venían a las playas nuestras. Y ahí en tiempo de verano nos reuníamos toda la muchachada. Y yo empecé con las murgas cuando tenía 11 años. Me invitaron una vez para salir de director en una murguita que había en el barrio que se llamaba Los Petiteros. Iba a ser el primer año que iba a salir, entonces me invitaron para que sea director de la murga, ¿viste? Y bueno, me preparé, me puse a recitar, había sido que tenía facilidad para aprender, porque nos probaban a todos, ¿viste? Y yo tenía facilidad para aprender y no entendía nada más que salimos ese año y bueno, anduvimos bien. Era la única murga infantil que había, ¿viste? Y al año siguiente me invitaron los amantes al tinto para salir con ellos, que ya era el tercer año que salían, ¿viste? Y lo agarramos y le digo, si yo no sé ni tocar el tambor. No es nada, dijo, vas ahí de director, tenía 12, 13 años.
Vas ahí de director, dice, con Pérez y con... ¿Cepillo? No, con Enrique Pérez. Enrique Pérez y Mulita Navarro. Y bueno, le acepté, salimos, pero dice, tenemos que, para preparar la murga tenemos que laburar todo. Claro. Y bueno, pero ¿cómo el tema del laburo? Yo no sé nada, ni sé armar un tambor, no es nada, dice. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, dice, tenemos que conseguir cuero de oveja. Se trabajaba todo artesanalmente, ¿viste? Era todo pelar los cueros, armar los tambores con cuero de oveja. Había que salir a buscarlo en las colonias, a veces no teníamos una bicicleta, no teníamos nada, teníamos que ir a pie por ahí por las colonias a pedir cuero de oveja para que nos den los que tenían una estancia o algo, ¿viste? Y nos invitaban con eso, nos daban para que nos preparemos. Y los tambores se armaba con los aros de fierro común, iban unas argollas, una en cada lado, para estirarlo. El cuero se lo envolvía, el cuero se lo pelaba en el agua lo dejabas podrir a la lana para poderla sacar del cuero, después lo estaqueaba y lo dejaba que se seque. Cuando lo íbamos a envolver era como mimbre, hacíamos unos aros de mimbre para envolver el cuero, para ponerlo y estirarlo con tirafondo, ¿viste? Ese era todo el trabajo que había que hacer para prepararlo. Y bueno, el tema era para sacarle el olor a los cueros. Le echábamos gamesán, le echábamos talco. Sí, andábamos gediendo todos los carnavales. Y bueno, armábamos, nos juntábamos entre todos, poníamos unos pesos cada uno, comprábamos la tela para la camisa, los pantalones, el sombrero, y el que no se cortaba solo compraba por cuenta de él, ¿viste? Siempre teníamos la tienda de San Lorenzo, la Chaqueña, íbamos ahí, comprábamos para todo parejo, ¿viste? Y éramos 20, 25, 30, la murga más grande eran 50, ¿viste? Pero... Y bueno, nos preparábamos y empezaba el carnaval. A las 2 de la tarde había que estar vestido de murguero para salir a recorrer el barrio, porque todos nos estaban esperando para que le vayamos a hacer los recitados y cantar, y nos tiraban unas monedas, nos daban unos tragos de vino, nos preparaban el jugo para los gurises, y los más grandes le daban un vaso de vino y qué sé yo, y nos tiraban unas monedas, ¿viste? Íbamos juntando plata para la fiesta después de que terminaban los carnavales, ¿viste? Era famosa Federación por sus playas, por los lugares naturales que tiene y que tenía en su momento, que algunos quedaron bajo el agua, pero que era muy lindo y nos visitaba mucha gente venía a Federación, porque las playas hasta el día de hoy no hemos podido recuperar lugares como lo que teníamos en la vieja ciudad, claro, hasta el día de hoy, pero son playas que con el tiempo después se van haciendo. Otro detalle muy importante, la fuerza y el poder que tenía la asociación, las instituciones, las asociaciones intermedias como el Tiro Federal y otras tantas, que también desaparecieron, que quedaron en la historia, ¿no? Sí, bueno, todo eso que allá teníamos, algunas cosas todavía no se han podido. Hubo intentos de proyectos para poder volver a construir esos edificios, y a veces lo que pasa siempre, chocas con la parte económica, que a veces te permite llevar a cabo un proyecto y a veces te quedas en el camino, pero siempre está pendiente de que algún día se pueda volver con todo esto. Esto es patrimonio histórico, porque en realidad en la vieja ciudad también ese fue uno de los errores que a lo mejor en su momento no dejaron, digamos, que se desarmen algunas propiedades, algunos edificios históricos que hoy podríamos tenerlo también como una alternativa de visita del turismo que nos visita, valga la redundancia, a Federación. Dos detalles muy importantes, la iglesia y la Plaza 9 de Julio también. Exacto. Con mucha historia. Bueno, la iglesia en algún momento a mí me ha tocado, vino gente interesada en el tema y que sabe del tema, digamos, de poder rescatar algo y volver pero era imposible porque ya el agua ya había inundado.
nosotros lo único que logramos poner son referencias, digamos, en la playa, si uno va a la zona donde está inundada, de dónde estaba la estación de ferrocarril, dónde estaba la iglesia, la plaza, la jefatura de policía, la construcción, el edificio de la prefectura, es decir, todo eso se podía haber hecho, pero claro, como decía en un principio, esto fue un poco compulsivo y había que salir o salir. Entonces, cuando eso sucede y empiezan los comentarios de que la gente no va a poder pagar, muchos decían, yo prefiero cobrar mi plata y me voy a Concordia, a Chajarí, a Buenos Aires, con mis familiares, compro una casa y me sobra plata. Claro. Yo ocasionalmente me voy al diario El Sol a publicar un edicto y una señora que era periodista, bueno, me pregunta cómo está la Federación y le cuento esto. Y para mi sorpresa, el otro día, eso fue un abril del año 78, distribuían en aquel momento el diario El Sol en Federación, aparece el problema de Federación en tapa. Es decir, fue un impacto muy grande y bastante riesgoso de quien había promovido eso por el proceso militar en que se vivía, ¿no es cierto? Claro. Entonces eso hace que se manden telegramas y viene el ministro de Gobierno a Federación a una asamblea popular que se hace en el patio de la municipalidad, que muchos recordarán, a proponer y a fundamentar por qué el valor y que había que pagarla. Invocó el terremoto de Caucete en San Juan, que la gente tenía que pagar, y que fue un desastre y no un problema programado como Federación. Y terminan abucheándolo a Carponi, que era el ministro, un militar, se fue enojado y entonces, para hacerlo un poco más breve, el gobernador llama a un grupo de gente de Federación a Paraná a un plenario. Y antes de eso, cuando él se va, preparamos una solicitada que salió en el diario Clarín, que salimos a buscar recursos de todos los vecinos que colaboraron, una solicitada de página completa en Clarín. Si la preparamos, mi hermana María Delia viaja en avión desde Concordia, la lleva, con todos los riesgos del proceso militar, se vuelve ese día, se publica y bueno, eso fue una bomba. Fue un impacto impresionante. Una bomba porque salió todo el problema. A nivel nacional. La tengo encuadrada porque la encontró mi hija en el archivo del museo, junto con la tapa del diario El Sol. Y eso ocasiona que el gobernador llame, que no llamó el gobernador, nos invitaron a un grupo de gente a una reunión en Paraná. Pensábamos que era una cosa de una hora y resulta que cuando llegamos a las 8 de la mañana habían dispuesto un salón donde todos los invitados, que éramos como 10 de Federación, los vecinos, nos sentaron al frente, atrás todos los funcionarios de Copresac en aquel momento, y al frente el gobernador con los ministros. Es decir, ahí ya quedamos impactados de la magnitud del problema y de cómo se estaba planteando la cuestión. Claro. Bueno, entre ellos fue José Flurín, Pilincho, fue Edith Ramuspe, todos iban con algún tema. Sí. Fue el cura Viola, fue Luis Briñardelo, el gato, el arquero. El arquero. Fue Humberto Artui, y no me acuerdo qué otro. Y bueno, se hablaron de muchas cosas, pero nadie llevó nada preparado. Y cuando me pregunta a mí el gobernador, ¿y usted qué planteo trae? Y bueno, mire, le digo, yo el planteo que puedo hacer es que en la ciudad nueva que se proyectó había un edificio para profesionales, donde iban los médicos, los odontólogos, los abogados, todo lo que ahí se iba a reunir todo ahí, y eso se eliminó como tantas otras cosas, ¿no? Entonces le dice el gobernador, ¿y qué hacemos con los profesionales que no tienen dónde ejercer la profesión? Y uno de Copresac dice, bueno, mire, yo sugiero que si les toca una casa de 2 o 3 dormitorios, le demos una de 4, y en esos 2 dormitorios
instalen la oficina y la sala de espera, y bueno, así fue. Así fue. Así fue. Y por eso este club creció, porque fue lo importante es el tronco, ¿viste? El tronco como el árbol, ¿viste? Si está mal del tronco, las ramas seguro que van a salir torcidas. Y acá pasó lo mismo. Acá la familia fue lo que sostuvo para que esto sea una realidad hoy. Y después fueron épocas difíciles también, después que nos cambiamos para la nueva, que fue época en el 80 en adelante, que por ahí era difícil hasta para vivir. Porque hoy nosotros veníamos capaz acá un pasto del club y estábamos pensando qué íbamos a comer mañana en mi casa, o si tenía mamá para cocinar. Entonces esas cosas también fue bastante difícil. Y difícil a pelear con eso y también pelear para insertarse en la sociedad. Porque era difícil que en la sociedad estaba tan, como hoy dijeron, no sé si era Pocho que dijo, que también había una división como el que miraba del otro barrio, el que vivía en un barrio, como que parecía que era muy difícil insertarse en la sociedad. Y a eso nosotros nos costó un montón. Por eso Pocho decía hoy la lucha que tuvo con todo. Porque el pueblo en sí, éramos pocos todavía ciudadanos, el pueblo sí estaba embocado en 2 o 3 instituciones que existían en la federación. Entonces era difícil buscar otra familia, después que nos juntábamos acá en la nueva, ¿no? Porque ya eran distintos vecinos, no eran los mismos vecinos que teníamos allá en la vieja o en Miguelito. Yo tenía 13, 14 años cuando me cambié para acá, ningún gurí conocía, porque eran todos distintos, o sea, porque uno fue para el otro barrio, el otro fue para el otro, entonces era difícil insertarse también con la sociedad. A mí me pasó 3, 4 años, pasé 10 amigos, porque lo teníamos en la escuela o por ahí no conocíamos en la vieja. Y eso fue lo que... Ustedes eran del Miguelito, ¿no? Claro, éramos del Miguelito. Y eso fue también terrible para nosotros que éramos un poco más chicos, ¿no? Y también para la gente grande. Lo que sufrimos más fuimos la gente que tenía 11, 12 años y la gente mayor, de 60, 70 años, porque le sacaban desarraigo de ellos. Y la gente grande que estaba acostumbrada a una cosa y después de venir acá y no tener un espacio para andar, no tener sus plantaciones, no tener un árbol en la calle. Entonces eso también fue algo bastante sacrificado también para nosotros. Y bueno, y nosotros que éramos los más chicos íbamos captando las cosas que iban pasando en ese momento, que nos íbamos insertando un poco más. Y a través de las ideas y de los proyectos, ¿no?, que tenían ellos. Que había un objetivo. El objetivo siempre fue que la institución, el objetivo de todos nosotros fue la institución.